porque el triunfo está destinado para ti. ¡Qué maravilla! Un camino del éxito, rodeado de abundancia, sale a tu favor. Hola, ¿cómo están mis guerreros de Capricornio? Bienvenido a esta lectura de los mensajes de tus ángeles y tus guardianes espirituales, tus guías para este mes de abril. Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones, estas bendiciones de mensajes que vienen para ti. En la descripción está la información si quieres tener una consulta en persona conmigo, ya que este mes voy a estar en México y me encantaría el poder conocerte. Capricornio, vamos a iniciar con los mensajes de mis cristales. Recuerda, esta es una lectura general, no todo el mundo se va a identificar con ella. Y aquí voy a canalizar los mensajes que te envían tus ángeles y tus guías, ya sea para trabajo, dinero o amor, depende de qué quieran enviarte ellos, o a veces es un jaloncito de orejas. Veamos. ¡Uy! Mira que esto me hace referencia en estos instantes, estos cristales, a la estrella. Esto te indica entonces que tu nombre podría estar en marquesina, tu nombre podría estar en boca de todo el mundo, Capricornio. Vas a tener reconocimiento internacional. Esto puede ser a un nivel en el cual tú seas una estrella de televisión, llegues a convertirte en una estrella de YouTube, tanto así como también que seas reconocido en tu ambiente, en tu área de trabajo, en tu casa, en tu vecindario. Es como si algunos de ustedes también tuviesen una calle a nombre de ustedes, o apellido de ustedes o de un familiar. Mira, esto puede ser algo también para ustedes que se encuentran en diferentes países o partes del mundo, donde te puede llegar un reconocimiento en el cual te están indicando de que por la historia de tu apellido o la historia de algún familiar dentro de tu vida, o tal vez hasta por ti mismo, vayan a nombrar una calle con tu nombre o con tu apellido. ¡Qué bien! Esto te indica también de que tienes luz verde para que inicies nuevos proyectos este mes de abril, para que intentes nuevas oportunidades, para que intentes nuevos caminos, para que trates nuevas cosas y no te quedes estancado. Es un mes en el cual las cosas van a fluir para ti de una manera increíble. Marca mis guías también de que divide y conquistarás, ya sea con personas que tú quieras derrotar, con personas que tú quieras triunfar o con situaciones en general en tu vida, que te dediques ahí y te coloques diferentes tareas. Paso 1, paso 2, paso 3. Que no trates de hacer todas las cosas de un solo tiro, que trates de hacer las cosas con calma y a su debido tiempo, que tengas mucha paciencia porque el triunfo está destinado para ti. Pero que necesitas, por supuesto, atacar cada una de estas tareas paso a paso y poco a poco. Recuerda, tienes que empezar a gatear antes de que puedas correr. No puedes tratar de hacer las cosas de una sola vez si no has pagado las situaciones que tienes que pagar con respecto a enseñanzas y lecciones de vida para que puedas avanzar. Va a ser un mes para ti donde tú puedes dar un paso hacia atrás, analizar las situaciones que tienes enfrente para poder tomar una decisión con base a qué camino seguir. Algunos de ustedes pueden estar teniendo dificultades o conflictos internos con respecto a espiritualidad y religiosidad, si esa palabra existe. Déjame ahí en los comentarios si esa palabra que acabo de usar existe. Ahora tú entiendes qué es lo que quiero decir, mi guerrero de Capricornio. Así que es momento para que expandas tus conocimientos y para que también te des la oportunidad de conocer la historia detrás de diferentes creencias. Eso no quiere decir que la vas a bienvenir, le vas a dar la bienvenida a tu vida simplemente el estar informado. Vamos a crear un vórtice con estos cristales. Voy a utilizar las cartas del tarot para descifrar los mensajes que te envían tus guías espirituales y tus ángeles guardianes. Esos ángeles guardianes pueden ser desde ángeles, arcángeles, religiosos, tanto familiares que están dándote la protección. Vamos a ver qué mensaje quieren darte para este mes de abril, mis guerreros de Capricornio. Te sale la carta del Caballero de Oros, el Rey de Copas y el 3 de Copas. ¡Qué maravilla! Esto te está indicando de que tú vas a estar en un proceso las primeras semanas del mes de abril en las cuales tú te vas a sentir tal vez en aguas que no son muy familiares para ti. Tal vez esos nuevos proyectos que tú estés pensando en realizar, esas nuevas actitudes que tú estés empezando a utilizar a tu alrededor y de la forma en la cual tú empieces a manejarte, porque marca mis guías que muchos de ustedes y también tus guías van a estar durante este mes teniendo un cambio de actitud y de personalidad. Y esta situación tanto también
también como que puedes estar experimentando nuevos proyectos y nuevas cosas en tu vida, cambios radicales, cambios importantes, te pueden hacer sentir un poquito como en aguas y territorios desconocidos. Que no permitas que tus propios demonios, que tu mente, que nada de eso negativo llegue a opacar las cosas buenas que vienen para ti, porque vas al final poder celebrar el éxito y el triunfo que viene para ti. Mira, se te hablaba de unas energías en las cuales tú vas a ser reconocido, de que vas a tener reconocimiento. Tu rostro va a ser conocido por miles y miles de personas. Y esto va a ser algo que va a empezar a surgir de la nada. Parece ser aquí también de que alguien te va a dar la mano. Y esa persona que te va a dar la mano, que te va a brindar una ayuda, puede ser alguien con quien hagas una colaboración, puede ser un futuro empleador, puede ser una futura empresa con la cual tú te estés dedicando. Y ellos son los que van a darte ese último empuje para que tengas este reconocimiento y para que al final logres el éxito y las celebraciones. Aquellas parejas o aquellas personas que han tenido a alguien en su vida con indecisión, una persona en su vida que no sabe qué hacer, alguien que siempre como que da un paso y después da dos para atrás, avanza uno y da tres para atrás y nunca termina de decidirse qué es lo que quiere hacer contigo. Me están indicando estas cartas que esa persona finalmente te va a dar la decisión y te va a decir lo que tú has estado esperando. Va a salir a tu favor, mis queridísimos guerreros de Capricornio. Veamos cómo terminas las últimas 2 semanas de este mes. Mira, te salió la carta de la torre, pero salió volteada. La voy a dejar de esa manera. El sota de oros y también el 9 de oros. Mira, aquí hay situaciones en las cuales tú pensabas con esta carta de la torre de que se te venía el mundo encima con estos cambios, estos nuevos territorios en los cuales vas a estar iniciándote. Puede ser si trabajabas en contabilidad, ahora quieres trabajar en mercadeo. Si trabajabas en publicidad, ahora quieres ser presentador, quieres ser locutor, quieres trabajar en televisión, tener tu propio canal de YouTube. Que todas esas situaciones que tal vez a ti te estaban atrasando en un momento dado y que no te permitían surgir, no te permitían crecer, van a quedar hacia atrás. Y esta carta de la torre te indica de que esos bloqueos y esa tristeza se desmorona. Eso finalmente sale de tu corazón, sale de tu vida, esas etapas de dificultad y de tristeza, y te embarcas hacia un mejor camino, un camino del éxito, que vas a poder empezar a construir tu vida nuevamente. Dicen tus ángeles y tus guías de que no te preocupes de que esa situación en la cual tú pudiste haber perdido una propiedad, una casa o un bien material, automóvil, edificio, casa, propiedad, eso ha tenido que ver con una situación especial en el universo para que tú te prepares hacia un mejor futuro. Que lo que sea que hayas perdido material en tu vida, donde tal vez tú sentías que no tenías techo, va a cambiar por completo en estos momentos, y que te va a venir esta oferta. Mira, tienes este caballero de oros que te da la mano, tienes este sota de oros que también te permite dar la mano, y todo esto va a influenciar y va a apoyarte para que puedas terminar con el 9 de oros rodeado de abundancia, rodeado de éxito, rodeado de mucha estabilidad financiera, que es lo que viene para ti. Los bloqueos en tu vida se empiezan a derrumbar. Esa situación de inestabilidad que en algunas ocasiones nos da temor, nos ayuda y nos empuja a salir de nuestra zona de confort. Y eso es lo que va a estar pasando con esta carta de la torre durante este mes de abril para ti. Siempre y cuando tú estés dispuesto a que esto suceda. Porque si tienes una actitud de que, no, eso no me va a pasar a mí, no, ¿qué va? Eso no me... Pues entonces no te va a pasar. Porque tú mismo estás decretando de que eso no es para ti. Acepta las cosas lindas del universo. Porque si puedes aceptar las cosas negativas y no las bonitas. Cambia la mentalidad para que el universo y tu realidad empiece a ir de la mano con lo que tú mereces en este tiempo, en este universo, en esta tierra. ¿Cómo terminas el mes? ¿Algún consejo adicional de parte de tus guías y ángeles? Terminas el mes favorablemente. La rueda de la fortuna sale a tu favor. Toma riesgos, arriésgate, da ese salto de fe. No estés pensando tanto ni seas tan analítico, y tampoco te dejes llevar por esas situaciones en las cuales tienes temor ni emociones negativas. Da el salto, enfréntate a estas cosas nuevas que vienen para ti. La carta de la rueda de la fortuna también te indica de que la fortuna y el azar van a brillar a tu favor. Así es que este es un mes para que tomes riesgos. Si quieres jugarte uno que otro números en la lotería, uno que otro números en el mega, pues hágalo, porque vas a tener la fortuna a tu favor. También dicen mis guías que todo lo que toques lo vas a estar convirtiendo en oro, especialmente con tus ideas, no literal, con tus ideas, proyectos, creatividad, todo lo que esté alrededor, que tenga un toque tuyo, va a ser
resultado o clave para el éxito tuyo y de las personas que estén a tu alrededor. Va a haber una mujer que te va a extrañar, una mujer que te va a estar extrañando durante este mes de abril. No veo que sea nada negativo, puede ser un familiar porque tú estás a distancia, puede ser una persona con la cual tú te conociste antes de irte, antes de que esa persona se fuera de tu país, y de esa manera entonces han tenido una conexión que se ha visto interrumpida por tus sueños. Pero esto no quiere decir nada malo, simplemente esta persona te piensa muchísimo y te extraña. Si sabes quién es, marca más que todo como una mujer mayor. Dale una que otra llamada durante el mes de abril para que no se sienta sola ni abandonada. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, mi guerrero de Capricornio. Y en la parte superior el enlace para que puedas reservar una consulta privada conmigo en línea o en persona desde Ciudad de México este mes de abril. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.